Si hay alguien leyendo esto, por favor, ayúdenme. Escuché que esta comunidad parece estar fascinada con este tipo de historias, así que tal vez alguien tenga alguna información que pueda ayudarme. Quizás hayan experimentado el mismo problema que yo. Me he puesto en contacto con otros sitios y personas sobre mi situación. Gracias de antemano por cualquier ayuda que me puedan ofrecer. Trabajo en una fábrica de espejos, como inspector. La mayor parte del trabajo para hacer un espejo ya está automatizado, pero siempre depende del ojo humano determinar si el reflejo de un espejo está a la altura o no. De ahí mi posición, buscando burbujas o grietas, o alguna cosa así cuando el panel está completo. En la propia fábrica, probablemente solo seamos unas 30 personas. Solemos enviar espejos grandes, como los que podrías encontrar en algún gimnasio o un proveedor industrial. Como dije, ese era mi trabajo: verificar que estos paneles tuvieran alguna falla. Todo iba bien en el trabajo, hasta hace aproximadamente un mes. En aquel momento, hubo un allanamiento. Después de todo el tiempo que llevo aquí, 2 años para ser preciso, es la primera vez que ocurría esto. No había ningún daño, solo la cerradura de la puerta principal. Eso es lo único que había activado la alarma. Aparentemente, lo único que hizo el intruso fue abrir la tina de plata. Los espejos son capaces de reflectar gracias a la plata, por si no lo sabías. No deben de haber sabido eso, o simplemente no sabían cómo llevársela y decidieron marcharse. Las imágenes de seguridad fueron inútiles, ya que estaba demasiado oscuro para saber quién había sido o qué características tenían los invasores o el invasor. De todos modos, la policía investigó y no pudo encontrar nada, así que mi jefe contrató a algunos guardias de seguridad para la vigilancia nocturna. Al día siguiente, el trabajo continuó con normalidad, hasta que llegó la noche. De nuevo, otro allanamiento, pero en esta ocasión, uno de los guardias resultó herido. Tenía el brazo roto en varias partes, al menos eso fue lo que se decía. No era una imagen agradable de pensar. Nuevamente, no se habían llevado nada, y ahora ni siquiera la tina de plata fue abierta. Al igual que la noche anterior, no había pistas sobre el culpable. Todos estaban preocupados, pero mi jefe los tranquilizó, diciéndoles que no había nada de qué preocuparse, que solo ocurría en las noches, así que estaríamos bien. Yo fui algo escéptico con sus palabras respecto a la seguridad de la fábrica. Sin embargo, después del segundo incidente, comencé a notar algo extraño mientras hacía mis inspecciones. El espejo simplemente no parecía reflectar adecuadamente lo que estaba sucediendo. Una vez, mi amigo Greg pasó detrás de mí mientras trabajaba y me llamó. Me giré para saludarlo, pero al mirar hacia atrás, pensé que mi reflejo se agitaba un poco más. Parecía estar saludándome. Me espabilé asegurándome de que todo había sido un fallo en mi percepción debido al cansancio y el calor. En otra ocasión, estaba caminando a lo largo de un panel cuando mi reflejo casi pareció detenerse por un momento, como si estuviera inspeccionando una parte del espejo. Parpadeé y sacudí la cabeza. Al poner atención nuevamente, noté que mi reflejo me veía nuevamente con la misma intensidad anterior. Los fallos en mi percepción se hicieron más comunes, y pronto me encontraba mirándome al espejo por minutos, y los minutos se convirtieron en horas, tratando de atrapar al otro yo actuando de manera extraña, antes de que alguien viniera y me sacara del trance. Por lo general era mi jefe. Me disculpaba y volvía al trabajo, teniendo que quedarme más tarde en la noche para compensar mi falta de productividad. Cuando podía, Greg se quedaba conmigo para ayudarme. Una noche, mientras Greg me ayudaba, pensé que había visto a mi reflejo golpear el vidrio frente a mí. Por supuesto no escuché nada, pero el movimiento repentino fue suficiente para sorprenderme. Grité, y en un acto de puro instinto le di un golpe al panel. No hace falta decir que se rompió. Greg corrió y ayudó a curar mi mano sangrante.
Me sentó en una silla cercana para preguntarme sobre qué es lo que había ocurrido. Incluso me preguntó si vi algún error en los espejos y si necesitaba que alguien los examinara. Sacudí mi cabeza. No se sentía nada diferente al usual. Tenían la misma textura, sin ninguna imperfección. Debatí si debía decirle acerca de mis alucinaciones, pero decidí no hacerlo, por miedo a perder mi trabajo. Greg era un buen amigo, pero él hablaría acerca de mi estado mental en un instante. Le dije que solo era la falta de sueño y limpiamos el desorden. Empecé a perder el sueño de verdad. No solo le había mentido a Greg. Yo vivía solo, así que no había nadie esperándome para consolarme, abrazarme y decirme que era solo mi imaginación. La idea de si lo que había visto era real o no me mantuvo despierto hasta altas horas de la madrugada, y cada vez que cerraba los ojos, la escena de mi reflejo tocando el espejo me despertaba. Solo que ahora, en el sueño, hubo un sonido gordo golpeando el vidrio. El trabajo se volvió insoportable. Los incidentes con mi reflejo se volvieron más constantes y más evidentes. En ocasiones, lo veía en el lado opuesto a donde yo estaba, para después de unos instantes, estar en su lugar. El trabajo se volvió insoportable. Los incidentes con mi reflejo se volvieron más constantes y más evidentes. En ocasiones, veía mi reflejo en el lado totalmente opuesto a donde yo estaba, para después de unos instantes estar en su lugar. Hasta que en un día lo vi caminar. Sí, caminó a lo largo del espejo para llegar a mi posición. Después de eso, me desmayé. Otras veces, sin embargo, eran detalles que simplemente eran aterradores, como sostener una taza de café frente al espejo y no poder sentir la taza. Así que me paralizaba aterrorizado para evitar mirar mi propia mano y ver si la taza estaba ahí o no. Ni siquiera podía confiar en mí mismo, y mucho menos en mi reflejo para ver si todo era verdad o no. Culpé más a mi creciente insomnio en ese momento, pero los incidentes solo aumentaron mi obsesión. Finalmente, mi productividad se había vuelto tan ineficiente que mi jefe me llamó a su oficina. Traté de inventar alguna excusa del por qué tengo insomnio y cómo eso ha afectado mi rendimiento, pero él simplemente me rechazó y me dijo que si no me reponía pronto iba a despedirme. Accidentalmente había dejado pasar unas burbujas y los clientes llamaron para quejarse. Eso fue lo que hizo que me amenazara con perder mi empleo. Y con ello mi malestar se agravó. Hubo otro allanamiento, con características similares a las anteriores, pero esta vez uno de los guardias había desaparecido. La policía lo buscó durante días, pero no había quedado ni un solo rastro del sujeto. Más trabajadores comenzaron a asustarse, algunos incluso renunciaron. Estaba particularmente aterrorizado, y ahora tenía más razones para estar paranoico. Mi jefe finalmente tomó cartas en el asunto y decidió contratar más guardias, así como asignar un grupo de patrullas diurnas. Todos parecieron tranquilizarse con eso. Regresé a casa después de otro día nada productivo en el trabajo, para encontrar algo interesante en las noticias. Aparentemente, un sospechoso había sido entregado con respecto al primer robo en la fábrica. Resultó que había sido un adolescente y sus dos amigos, que inicialmente ingresaron a la fábrica, supuestamente por curiosidad, lo que claramente significaba que no estaban haciendo nada bueno. Los otros dos muchachos habían decidido no irrumpir al último momento, pero el tercero siguió con el plan y se metió en la fábrica. Luego, los muchachos explicaron que después de que su amigo regresó, se veía muy diferente. Su comportamiento era más exagerado que como solía ser. Una noche anterior, el chico aparentemente atacó a sus amigos, y después de que lo sometieron, llamaron a la policía. El tercer chico todavía estaba bajo interrogación y no respondió nada. No había ninguna explicación o idea del por qué este chico cambió tan abruptamente de comportamiento en tan solo 2 días. No, incluso fueron minutos.
Me encogí de hombros y tuve otra noche de insomnio. Unos días después, cuando se cumplieron 2 semanas de que todo esto comenzara, hubo un grito y mucho escándalo durante las horas de trabajo que me sacó de mi trance habitual. Estaba en mi área, así que me apresuré a la fuente del grito. Era una compañera mía, Julián. Ella estaba señalando algo, a lo que me giré y traté de no desmayarme. Greg estaba muerto, tumbado sobre una mesa de trabajo, con el cuello abierto y pedazos de espejo desparramados a su alrededor, flotando en un charco de sangre. La policía regresó, probablemente molestos de tener que venir una vez más. Comenzaron a hacer preguntas. Ninguno de los guardias, ni nadie en la fábrica, había visto nada. Tiene sentido, ya que nuestro grupo de inspectores estaba en otra esquina de la fábrica, y ninguno de nosotros era fácil de ver, sobre todo por la cantidad de espejos y maquinaria dentro de la fábrica. A todos nos dieron tiempo libre hasta que se completara la investigación. Tenía esperanzas de poder recuperar el sueño perdido, pero por supuesto que eso no sucedió. De hecho, la imagen del cadáver de Greg se había grabado en mi mente, y cada que cerraba los ojos ahí aparecía su cuerpo sangrando. Como no podía dormir, traté de distraerme de las cosas raras de mi vida, principalmente con juegos de video, aquellos que son fáciles y sencillos y realmente me sacaban de mi realidad. Lo de Greg quedó clasificado como un suicidio. Es decir, no hubo ninguna respuesta coherente, ni siquiera testigos. Incluso el arma probable era el espejo. Fue entonces que mi paranoia llegó a su punto máximo. ¿Qué pasaría si Greg fuese asesinado por sí mismo? Es decir, ser asesinado por su reflejo. Empecé a buscar información sobre dimensiones alternas y todo ese tipo de cosas accesibles a través de los espejos. Pero todo lo que encontré fueron algunas historias de foros de terror. Como imaginarás, mi estado mental empeoró solo con eso. Estaba hecho un completo desastre. No podía concentrarme y tenía miedo de pararme frente a un espejo, solo por el miedo paranoico de que el otro yo se acercara y me hiciera daño. Incluso, quité todos los espejos de mi casa, ya sea rompiéndolos o arrojándolos a la basura. Comenzó a crecer el rumor de que estaba teniendo ataques psicóticos. Finalmente terminé por ser despedido, ya que apenas era capaz de revisar los espejos. Ese mismo día que me despidieron, desanimado y somnoliento, fui a casa. Prendí la televisión para tratar de relajarme. Una nueva noticia hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Un aparente nuevo suicidio. La víctima saltó de un puente a aguas muy poco profundas, rompiéndose el cuello al impactar. Afirmaron que nadie había identificado el cuerpo todavía, pero cuando mostraron la foto del rostro, respiré profundo. Era Greg. Inmediatamente entré en un frenesí. Esto no era posible. Greg había muerto en la fábrica. Había sido suicidio. Entonces, ¿por qué lo reportaban de esta manera? Nuevamente, mi yo paranoico salió a la luz. El reflejo de Greg salió y rompió el espejo, matando al verdadero Greg, y luego se fue, porque nadie iba a notar la diferencia. Pero ¿qué pasa con el sonido del espejo rompiéndose? Pero entonces, ¿por qué había escuchado los golpes? Tal vez rompió otros espejos para finalmente atacarlo por sorpresa. No había escuchado a mi reflejo hacer eso. Sin embargo, ¿por qué se lanzó? ¿Tal vez por culpa? Decidí que tenía que llegar al fondo de esto. Esperé a que anocheciera y logré meterme en el edificio. Fui a mi antigua área de inspección. Al girar en la esquina de ese lugar, mientras iluminaba con mi linterna, vi mi reflejo en el espejo. Pero había algo diferente. Era la luz, la cual no estaba siendo reflectada por el espejo. De hecho, el cristal parecía absorberla. Al acercarme al espejo, pude ver a mi reflejo más claramente. Me estaba sonriendo. Casi grité de la impresión.
y mi reflejo lo notó. Comenzó a hablar. Lo supe por el movimiento de sus labios, aunque no podía escucharlo. Con cautela, presioné mi oreja contra el cristal. Un par de labios rozaron mi oído. Gracias por tocar el cristal. Una mano me agarró del brazo y comenzamos a forcejear. En algún momento dejé caer mi linterna, pero los dos estábamos entrando y saliendo de los espejos. Mi reflejo parecía decidido a mantener siempre una parte de nosotros entre los dos mundos. Intentaba entrar en mi mundo. El espejo se sentía como líquido tibio mientras forcejeábamos. A medida que la lucha continuaba, comencé a desesperarme. Toda la paranoia, el estrés, me tenían harto, así que logré someter a mi doble y lo azoté repetidamente contra el suelo hasta que dejó de moverse. Después del tercer azote de su cabeza, me sentí mejor. Había dejado salir toda mi frustración. Respirando agitadamente, lo dejé a un lado y tomé la linterna para lanzarla contra el espejo. Se hizo añicos con el impacto e inmediatamente me largué de ahí, ya que obviamente los vigilantes irían a revisar el escándalo. Al llegar a casa me metí debajo de las sábanas y me quedé profundamente dormido. Fue la primera vez en semanas que dormí así de bien. Me despertó el sonido de mi teléfono. Gruñí para después tomarlo del buró que está al lado de mi cama y respondí. ¿Hola? Hey, Trevor, ¿ya escuchaste de la fábrica? El escalofrío más profundo se deslizó por mi espalda. Era Greg. No pude responderle, así que simplemente seguí escuchando. Supongo que no. Parece que fue invadida en la noche, así que la policía está investigando el lugar. Estará cerrado unos días. ¿Quieres salir? Tengo que llenar algunos documentos, pero en cuanto termine iré a tu casa. ¿Qué tal? Será en unas 3 horas. ¿De acuerdo, amigo? Tenía un nudo en la garganta, pero logré pasarlo. Está bien. Entonces, nos vemos en un rato. Pasé un rato por mi casa, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Sabes cómo la gente bromea acerca de la suplantación de identidades, no? Tuve la misma sensación, solo que más incómoda. Como si tratara de fingir que esa era mi casa, pese a que obviamente era la de mi reflejo. Me enfurecí una vez más y rompí un jarrón que estaba en el mostrador de la cocina. Se hizo añicos, pero no se sentía bien. Grité y tomé una silla para azotarla contra la pared. Seguía sin sentirse bien. Abrí el refrigerador y comí todo lo que había ahí, debido al estrés, pero seguía sin sentirme bien. Eventualmente, una vez que me había calmado lo suficiente como para pensar de manera algo racional, traté de descubrir cómo volver. Fue entonces que recordé internet. Encendí la computadora y comencé a escribir esta historia. Con ello, cierro este relato. Ahora sabes lo que sucedió. Pero verás, mientras redactaba toda esta historia comencé a pensar, tal vez estar en su lado no es tan malo. Es decir, todas estas personas son copias, no son más que eso, réplicas. Todavía me siento un poco estresado, tal vez me divierta un poco de este lado, una diversión que nunca podría tener en tu lado, el lado verdadero. Tal vez por eso las copias les está gustando marcharse de aquí. Digo, descubrieron que detrás del espejo no hay un conejo blanco o una reina de cuello rojo. Hay millones de vidas, millones de sus copias con las cuales pueden actuar como quieran. Así que no es necesario que me envíen enlaces sobre cómo volver a mi mundo o cualquiera de esas tonterías. Solo consideren esto como una advertencia. Tengo que irme. Greg llegará en cualquier momento, y en esta ocasión realmente quedará muerto. Hasta pronto. Eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor, comenta, dale like y compártelo con tus amigos.
Me ayudaría muchísimo que lo hagas. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.